Y el título que le puse a este mensaje se llama, le puse en realidad, es una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta a usted en esta noche. ¿11 días o 40 años? Ese es el título del mensaje para esta noche. Y le voy a pedir que me acompañe en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Dice la palabra de Dios: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Esta es la palabra que voy a usar como referencia para esta noche. Y le decía que voy a hablar sobre los desiertos. Usted sabe que hay un tiempo para todo. Qué importante es estar alineados al tiempo de Dios, coincidir con el tiempo de Dios. Qué importante es estar alineado a la voluntad de Dios. Y voy a hablar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, todos conocen la historia, ¿sí? Fue a través de Moisés, el libertador. Dice en el versículo 2 de 11 días, habla de 11 jornadas. 11 jornadas hace referencia a 11 días. Dice que había 11 días desde Horeb hasta Cades Barnea. Cades Barnea era el límite, ¿sí? Era el límite de la tierra prometida. Eso era lo que daba indicio, ¿no? De que estaban ahí cerca. Habían 11 días de donde estaban hasta la tierra prometida. Y todos sabemos que tardaron 40 años, ¿sí? Y acá le voy a evangelizar un poquito. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Cuando lo aceptamos en nuestro corazón, y aún decía el pastor, ¿no? María y Eugenia, hoy han aceptado al Señor en su corazón. Todos lo hemos aceptado y sabemos que cuando aceptamos a Dios, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dejamos de ser esclavos, dejamos de estar muertos para tener una nueva vida. Ya tenemos un nuevo Señor, tenemos un nuevo Rey, ya no estamos esclavos del pecado, ya no estamos muertos. Así que ya pasamos a depender, ¿no? De nuestro nuevo Rey, nuestro nuevo Dios, ¿sí? Ya dejamos nuestra manera de vivir, como decía el pastor, y buscamos esa transformación. Empezamos a dar lugar para que Dios empiece a transformar nuestra vida. Y desde el mundo donde estamos, desde Egipto, ¿no? Cuando Dios nos rescata, desde Egipto hasta la tierra prometida hay un trecho, ¿sí? Ese trecho, déjeme decirle que lo determinamos cada uno de nosotros. Dios nos da un tiempo, ¿sí? Cada uno vaya trayendo a su mente cuál es su tierra prometida, porque esa es la promesa, ¿sí? Cuando aceptamos a Cristo pasamos a estar bajo promesa, y la promesa es la tierra prometida. ¿Cuál es su tierra prometida? ¿Cuál es su tierra que aún todavía no conquista? ¿Sí? Le vuelvo a repetir, el tiempo lo determinamos nosotros. Dios pone un tiempo, Dios establece un tiempo. De ahí a que nosotros estemos alineados y estemos conectados con Dios para poder llegar a esa tierra prometida en el tiempo que Dios quiere que lleguemos, ¿sí? Dios es bueno, Dios es misericordioso, y a veces, ¿sabe qué? Estamos más tiempo en el desierto de lo que Dios quiere. Y bueno, leyendo un poco, todos conocemos, ¿no? Que por rebeldía, por desobediencia, por incredulidad, yo me quedé sorprendida porque más que nada por incredulidad, el pueblo tardó tantos años en llegar a la tierra prometida. Y yo en esta noche te voy a preguntar cuál es tu desierto. ¿Cuánto hace que estás en ese mismo lugar? ¿Cuánto hace que venís con esa tristeza? ¿Cuánto hace que venís batallando con eso que todavía no podés alcanzar? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Sí? Y que puedas tener en esta noche una oración con el Padre y preguntarle si todavía estás dentro de su tiempo o ya te has excedido, ¿sí? Yo siempre
creo que a todos nos pasa, a todos los que compartimos palabras, siempre Dios ministra nuestras vidas, primero para poder compartirlo. Siempre hablamos de la experiencia de uno, ¿no? Como los apóstoles. Dios, cuando los apóstoles empezaron a evangelizar y a llevar la palabra, hablaban de lo que ellos habían vivido, de su experiencia, del Jesús que habían conocido. Y nosotros, los que estamos acá y tenemos el privilegio de compartir un mensaje, es de la misma manera. Compartimos lo que vivimos, lo que experimentamos, ¿no? Y bueno, no, a mí me pasó que, bueno, que Dios nos había dado un tiempo a mi familia y a mí para estar en un lugar y bueno, ese tiempo se cumplió, pero nosotros queríamos seguir estando ahí, porque a veces somos medios necios, ¿no? A veces, ¿sabe qué? A mí me sorprende también que Dios hasta pone un tiempo de sufrimiento. Dios nos da días para que podamos sufrir y nos da los días contados. Cuando nos da días contados hasta para un duelo, cuando tenemos la pérdida de una persona, hay gente que está años lamentándose por esa pérdida, hay gente que está años con ese vacío que no lo puede llenar, hay gente que está años, de hecho entran en depresión y se quedan solas y se aíslan y se quedan en ese desierto, ¿no? Y Dios pone un tiempo para todo. Y si usted va a Apocalipsis 2:10, la palabra de Dios dice que que vamos a sufrir. Dice la palabra de Dios, habla de sufrimiento, que vamos a sufrir, pero que ese sufrimiento va a tener un tiempo, ¿sí? Va a tener una cierta cantidad de días. Dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, dice el Señor. A veces estamos sufriendo, ¿cuánto tiempo? A veces ¿cuánto tiempo nos quedamos en esa prueba, en ese desierto? A veces ¿cuánto tiempo? ¿Sabe por qué? A veces hay personas que hay un espíritu que se apodera de esas personas y tienden a victimizarse, tienden a vivir, ¿no?, en esa victimización, en esa situación y a manipular a las personas. No solamente ellos se quedan en el desierto, sino que también hacen quedar a los que están al entorno, no permiten avanzar. Me acordaba por ahí de Coré, el primo de Moisés, y recordaba, ¿no?, que esa rebelión que él levantó, su reinado, su lugar, su grupo, ¿no? Y todo fue porque Coré estaba desenfocado, ¿sí? Coré se desenfocó tanto tiempo en el desierto, perdemos el enfoque. Cuando estamos mucho tiempo en el desierto, perdemos el enfoque, sacamos la mirada de donde la tenemos que tener y empezamos a mirar a nuestro alrededor. Y empezamos a mirar, lo peor de todo es que no miramos lo bueno, sino lo malo. Empezamos a mirar la negligencia del otro, el error, la equivocación, ¿sí? Y ahí se empieza a generar todo un espíritu, ¿no?, de discordia, de rebelión, de desobediencia, y vamos contaminando alrededor. No quiero hablar solamente de la iglesia, sino en nuestra casa, en el trabajo, porque nos desenfocamos del blanco. Sabemos que el blanco perfecto es Cristo Jesús. Yo el mensaje que te traigo en esta noche es que no pases tanto tiempo en el desierto, ¿sí? No pases tanto tiempo. Busca esa conexión con el Padre para poder estar alineado al tiempo que Dios pone, ¿sí?, para prueba, porque sabemos que somos llevados al desierto para ser probados, ¿no? Pero hay un tiempo. Dios no quiere que estemos siempre en sufrimiento, Dios no quiere que estemos siempre en esa prueba, Dios no quiere que estemos siempre perdidos y vagando, ¿no?, en el desierto. Hay un tiempo, entonces no estemos más tiempo del que Dios quiere en el desierto. Y aún así, ¿sabe qué? Dios es bueno. Dios es bueno porque dice que el pueblo estuvo 40 años vagando con la misma ropa, con el mismo calzado, no se le hincharon ni siquiera los pies, no pasaron hambre, no pasaron necesidad. Aún así Dios es bueno. Aún así, en ese tiempo que nosotros decidimos seguir estando en el desierto, Dios no nos deja. Dios es amor, Dios es misericordioso. Y ¿sabe qué? Mire, me quedé pensando y meditando también en la palabra que compartió el pastor el día domingo, y hablaba de que Dios se enojó con el pueblo.
¿sí? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así como los papás con nuestros hijos, ¿no? Yo creo que los corregimos muchas veces, pero llega un momento que vemos que no engancha, que no entiende, y entonces ponemos como esa vara, ponemos como un castigo más duro, y así es Dios con nosotros, ¿no? Así es Dios, es paciente, es misericordioso, pero hay un momento donde a veces Dios se enoja, ¿sí? Dios se enoja, dice la palabra. Y acompáñenme en Deuteronomio 1:27. Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué? Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. A veces Dios nos saca del mundo, nos saca de Egipto, nos trae y nosotros nos venimos, ¿no? Aceptamos a Cristo, venimos con Cristo y dejamos Egipto, pero traemos cosas en nuestro corazón que todavía son de allá. Y esa murmuración todavía es del mundo. Y esa murmuración y todo lo que estaba en su corazón, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y este era el pueblo de Israel, los hijos de Dios, el pueblo escogido, pero aún tenían cosas en su corazón que eran de Egipto, ¿sí? La murmuración, hablaron en contra de Dios, estaba esa desconfianza, estaba esa incredulidad, esa preocupación. Anduvieron en el desierto, vieron el maná caer del cielo, vieron el agua salir de la roca, vieron la nube en el día, la columna de fuego de noche, y aún así lidiaban con esa incredulidad. Aún así no podían ver, no podían reconocer a Dios. Y la primera alabanza que cantaban decía, abre mis ojos, oh Cristo. A veces no vemos los milagros que Dios hace cada día en nuestra vida. A veces el poder tener un plato de comida en nuestra mesa lo vemos como que es algo que va a pasar y que tiene que pasar y que nunca nos va a faltar, y aún eso es bendición de Dios, eso es provisión de Dios en nuestras vidas. Que nuestros hijos estén sanos no es de la nada, no es de casualidad, es bendición de Dios sobre nuestras vidas. Yo en las noches siempre, antes de ir a dormir, doy gracias a Dios porque digo, Señor, gracias por este día que nos guardaste, que nos cuidaste y que estamos los 4 en casa, porque hay veces que falta uno en casa, hay veces que uno no llegó, hay veces que uno se fue, hay veces que se hacen las 12 de la noche y falta uno y entra esa preocupación, ¿no? Y vemos tantos homicidios, tanta gente desaparecida, y yo le doy gracias a Dios porque no estamos exentos. Tenemos una cobertura, ¿sí? Sabemos que tenemos una cobertura, estamos bajo la sombra del Omnipotente, pero vivimos en este mundo y no estamos exentos de esas cosas. Entonces yo siempre doy gracias a Dios y hago mucho hincapié en eso. Para mí es muy importante que llegue el final del día y que podamos estar todos en casa, que podamos estar todos bajo el mismo techo. Para mí es muy importante eso. No lo veo como algo, sí, es algo que pasa, es algo de rutina, ¿no? Entonces pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver su mano, para que podamos ver su misericordia, para que podamos reconocer a Dios, ¿sí? Yo te pregunto, ¿cuánto hace que estás en ese camino? ¿Cuánto hace que estás llorando a un ser querido? ¿Cuánto hace que te quedaste sin trabajo y todavía no conseguís trabajo? ¿Cuánto hace que estás esperando que te llamen? ¿Sí? ¿Cuánto hace que aún estás batallando, que estás buscando algo? ¿Cuánto hace que estás buscando llegar a la tierra prometida, pero estás seguro que eso que estás buscando es la tierra prometida? ¿Estás seguro que vas por el buen camino? ¿Estás seguro? Porque a veces caminamos, andamos. De hecho, dice que Dios se enojó. Dice que Dios se enojó, estaban al límite de la tierra prometida y los hizo volver. Dice, ustedes se vuelven al desierto. Y los tuvo ahí, rodeando, dice, un monte, no sé cuánto tiempo, hasta que Dios se cansó de ver los que estaban rodeando. Entonces Dios nos vuelve y sabe tan solo por qué, por incredulidad. Por no humillarnos delante de Dios, por no reconocer que sin Él no somos nada, por no reconocer que lo necesitamos a Él. Dice su palabra que fuera de Dios somos menos que la nada. Solamente Dios quiere que nos humillemos. Solamente Dios quiere que le reconozcamos, que cedamos esta naturaleza, que cedamos esto de que yo lo hago así, a mí me parece así. De hecho, la palabra dice que a Moisés, cuando dice que le propusieron enviar los espías
¿sí? Espiar la tierra prometida. Y la palabra dice, y me pareció bien. A veces lo que nos parece no está bien siempre. A veces lo que nos parece que está bien no tiene buenos resultados. Entonces siempre es muy importante estar conectados y estar alineados a la voluntad y a los tiempos de Dios. Y le decía que la primer causa, ¿no?, de pasar tanto tiempo en el desierto, de pasar tanto tiempo en la prueba, es la incredulidad. Es por no creer en Dios. Es por no, a veces, bueno, sabemos que muchos necesitamos ver para creer. Entonces pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales y que lo podamos ver, que podamos tener esas experiencias con Él, que no solamente sea de oídos, sino que nuestros ojos lo vean, ¿sí? Pidámosle a Dios. Y algo muy fuerte, ¿no?, que Dios me ministraba, y ¿sabe qué? Tanto tiempo en el desierto puede provocar muerte. Puede provocar muerte porque de hecho todo el pueblo, todos los que salieron de Egipto, solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto. Entonces, mucho tiempo en el desierto puede provocar muerte. Y no solamente física, porque hay gente que pasa años viviendo una misma situación y se muere de viejo. Pero también podemos tener y experimentar una muerte espiritual. No solamente hablamos de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Por eso yo le aconsejo y le animo que no esté tanto tiempo en el desierto, que no esté tanto tiempo con ese enojo, que no esté tanto tiempo con ese resentimiento, porque eso puede provocar en usted una muerte espiritual. Eso puede provocar en usted el desenfocarse de Dios. Eso puede provocar en usted en hacer más largo el camino. Hacer más largo el camino. Conocemos por ahí la historia de Jonás, ¿no?, donde Dios le manda una misión y él no quería saber nada, ¿no? Y alargó el camino y se dio hasta una vuelta en barco, pero terminó donde Dios lo había mandado. A veces nosotros estiramos, alargamos ese camino. Y sabe que hay consecuencias de la incredulidad. Una de las consecuencias es que pasamos más tiempo del debido en el desierto. Y otra consecuencia muy fuerte que hace referencia al enojo de Dios. Y le voy a pedir que me acompañe en Romanos 1:21 y después Romanos 1:28. Dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando Dios se enoja, Dios nos entrega lo que nosotros queremos, nos entrega lo que hay en nuestra mente, a nuestro corazón. Dios nos deja que nosotros hagamos lo que no nos conviene, dice su palabra, porque Dios se enoja, Dios se cansa, Dios se enoja, y nos deja que experimentemos ese desierto sin Él. Nos deja que experimentemos ese tiempo y ese desierto sin Él. De hecho, hay una parte en Deuteronomio donde Dios le advierte, le dice: no vayan a pelear porque no estoy con ustedes. No suban al monte porque no estoy con ustedes. Y sin embargo, en ese necio corazón, en su razonamiento, fueron igual, se armaron, agarraron espadas, pelearon igual, y no sé a cuántos soldados mataron. Dice, a ver si lo encuentro. Dice el Deuteronomio 1, del 42 en adelante: y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó voz
ni os prestó oídos, y estuviste en Cades por muchos días. Dios nos entrega, nos deja que hagamos lo que nosotros queramos. Y así nos va. ¿Y sabe qué? Dice que volvió el pueblo y que lloró delante de Jehová. Pero ¿sabe por qué lloró? No lloró por desobediente. El pueblo no lloró por haber desobedecido, no lloró de arrepentimiento, sino que lloró por todos los que habían matado, por todos los que habían perdido, por todos los que habían perdido en batalla. Entonces, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Yo creo que Dios habla a tiempo, yo creo que su palabra habla a tiempo, y de hecho le preguntaba al Señor, ¿no? Y decía, Señor, pero esta palabra, bueno, ¿qué tiene que ver hoy? Y Dios me decía, los años pasan, el tiempo pasa, la tierra pasa, todo se va modernizando, todo va cambiando, pero mi palabra no pasa. Mi palabra tiene vigencia, su palabra es viva y eficaz. Entonces creo que hoy Dios está hablando. Estamos en un tiempo, hace rato venimos hablando con Pau, que estamos en un tiempo donde no podemos parar. Estamos en un tiempo donde estamos siendo como presionados, ¿no? Y el mundo, el sistema nos está llevando de una manera muy acelerada. Entonces no estamos, los hijos de Dios no estamos para estar pasando tanto tiempo en el desierto. Estamos para pasar rapidito, perdonar rápido, soltar rápido y buscar esa guía y poder conquistar y poder llegar a la tierra prometida como Dios quiere. Así que ese era el mensaje que tenía para compartir en esta noche, y de verdad le animo que cada uno examine su corazón, que le pida a Dios que examine, que Dios traiga memoria. ¿Cuánto tiempo llevas en esa situación, en ese desierto, en esa situación que vos considerás desierto, en esa situación difícil que vos estás pasando? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo hace que estás ahí caminando en círculo? ¿Cuánto tiempo hace que estás esperando ver la salida? ¿Cuánto tiempo hace que estás llorando por algo, por alguien? ¿Cuánto tiempo hace que estás esperando un llamado? ¿Cuánto tiempo hace que estás esperando una persona? ¿Cuánto tiempo? No pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo. Salí del desierto. Salí del desierto. ¿Y sabes cómo vas a encontrar la salida? Humillándote a Dios. Reconociendo a Dios. Diciéndole, Señor, acá estoy, me rindo. Me rindo. Y sabe lo que más me llamó la atención también, que ni siquiera Moisés, que fue el elegido para libertar al pueblo, ni siquiera él pudo ver, ni siquiera él pudo entrar a la tierra prometida. Dice que la vio de lejos. Entonces por ahí tampoco tener un lugar de autoridad, ¿no? Por ahí tampoco es porque seamos líderes o porque seamos pastores o apóstoles o gente que estamos escogidas por Dios, porque de hecho Moisés fue elegido por Dios. Ni siquiera eso nos hace exento. Ni siquiera eso, un título no nos defiende. ¿Sí? Tener un título o decir, mirá cómo la usa, mirá cómo lo usa, ni siquiera eso. A veces podemos no llegar tampoco. Entonces, que Dios ministre en nuestra vida, nuestro corazón, y no solamente acá en este lugar, sino aún cuando lleguemos a casa. Que el pastor compartió una palabra, un versículo, dice que mientras dormimos, el Espíritu reprende nuestra conciencia. Le enseña aún a nuestra conciencia. Entonces que el Señor, aún mientras descansamos, esté ministrando y enseñando a nuestro espíritu, que esté trayendo a memoria, que esté revelando aún en sueños, en visiones, que nos esté mostrando cuánto tiempo llevamos en este desierto, si estamos bien ubicados, si estamos dentro del tiempo que Dios quiere que estemos, o estamos fuera, o lo extendimos, o ya a veces nos recontra sobrepasamos de tiempo. A veces estamos esperando algo y somos nosotros nada más los que extendemos ese tiempo. Y a veces Dios te dice, en 11 días, eran 11 días y tardaron 40 años.